¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos un debate entre los diputados Juanito Angulo del Movimiento al Socialismo y Alejandro Reyes de Comunidad Ciudadana, justamente por la veracidad de esta carta de un presunto agradecimiento del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, General Terceros, al gobierno argentino por un armamento militar enviado en noviembre de 2019. Los afines al movimiento al socialismo afirman que esta carta es verdadera, mientras que el representante de Comunidad Ciudadana manifiesta que es una carta falsificada. Escuchemos este debate y luego continuamos. Y este documento lleva sellos, no solo de la Fuerza Aérea Boliviana, sino también de instituciones argentinas. Buen día, Dianara, un saludo al país, saludo también al colega y gracias por la invitación. Es importante aclarar esta actitud muy nefasta que ha vulnerado los derechos de los bolivianos. Lo vamos a aclarar en este momento. Alejandro Reyes, diputado de Comunidad Ciudadana también, muy buenos días. Muy buenos días, Dianara, y un saludo a mi colega Juanito Angulo. Bueno, comencemos por favor con el diputado Juanito Angulo. El abogado, quiero conocer su posición en torno a esta carta que ha generado muchísima polémica aquí y en Argentina también. Primeramente, también hacerle referencia a que el abogado de Terceros dijo que en las últimas horas esta carta era falsa, que presenten otras pruebas, dice, ¿no? ¿Y qué análisis hace sobre el impacto que ha tenido esto en nuestro país y en el vecino Argentina? Bueno, es lamentable, ¿no? Preocupante y es gravísima esta situación que ha pasado en 2019, pero no se duda, ¿no? No se duda. Nos preguntábamos por qué tanta persecución, tanto atentado a los derechos humanos, a los derechos fundamentales. Y está la respuesta. Esta es la respuesta, la injerencia, la participación activa, la colaboración activa de los gobiernos como de Argentina, no solamente de Argentina se ha establecido, sino también de Ecuador, en el mes de junio, con documentación fehaciente, con documentación que establece ese apoyo, con el envío de armamento bélico, en este caso de Argentina, y cuando se ha mostrado ante la población que decían, esto es falso, esto es manipulado. Es un documento que cursa primero en los archivos de la Fuerza Boliviana dentro de nuestro Estado Plurinacional, documento que tiene con todos los números, características de una institución pública, y la misma ha sido confirmada por el gobierno de Argentina, que evidentemente se ha enviado material bélico. Se habla en materia de ametralladoras, pistolas, se habla de, entre otros instrumentos, ya no son material bélico, sino son ya instrumentos letales. Y precisamente han sido masacradas en el Alto, aquí en Sancata, en Cochabamba, con estos instrumentos bélicos que han sido enviadas de otros países. Y coincidentemente también con el decreto supremo que emite la señora Añez 4087, si no me equivoco, donde autoriza a las Fuerzas Armadas para que haga el uso de ese armamento letal. Y a través de ese armamento letal se han asesinado a muchos hermanos, a muchas hermanas, se han cometido delitos de lesa humanidad, delitos de genocidio. Bien. Esos delitos en este momento de investigación, desde todo punto de vista, Dianara, es un documento que establece esa participación, esa acción que va en contra de la humanidad. Bien, diputado Reyes, ¿cuál es el análisis que hace Comunidad Ciudadana, considerando también que en las últimas horas el canciller Rogelio Maita manifestaba que podrían llamar inclusive a declarar por este caso al exmandatario argentino, nos referimos a Macri? Bueno, primero decir que esa es una gran mentira. ¿Cómo van a citar a declarar al exmandatario? Esa es una más de las falacias que está hablando este gobierno, pero que hay que decir dos cosas. Hay una doble mentira. Primero decir
que han falsificado, es decir, que han armado esta carta, que han mentido, que es una carta falsa, que ya ha desmentido el abogado de terceros, en complemento con la desmentida que ha hecho la ex ministra Bullrich, diciendo que no se ha, cuál ha sido el rol de la gendarmería, por supuesto, y que no ha tenido ninguna participación con respecto a material bélico. Por otro lado, esta es una mentira más del MAS, que siempre hace lo mismo. ¿En qué sentido? Tratar de confundir a la población, al boliviano, diciendo que ha habido acuerdos con material de guerra. Eso es imposible, eso no se ha hecho, eso no se podría hacer. Lo que sí existen son acuerdos de policía y policía, entre policías a nivel internacional, que permiten, en este caso, el intercambio de material antidisturbios para contener protestas sociales. Entonces, aquí hay una doble mentira: el uso de material falsificado, el uso de una falsificación, la falsificación material de una carta, el uso de una carta falsificada, y también la mentira donde se está diciendo que ha habido un intercambio de material de guerra, cosa que no ha sucedido, por lo que el canciller Maita, como anunció el abogado de terceros, pues también es sujeto a un proceso judicial justamente por ello, ¿no es cierto? Por la falsificación, uso de material falsificado y, por supuesto, las declaraciones mentirosas que ha vertido. ¿Qué le responde, diputado Angulo, al diputado Reyes? Bueno, Comunidad Ciudadana siempre está acostumbrado a dar espalda, ¿no? Espalda al pueblo boliviano, espalda a las víctimas. Recordemos en 2003 su jefe de Comunidad Ciudadana, Carlos de Mesa. Así es el Comunidad Ciudadana. En este momento, si quiere Comunidad Ciudadana, debía pedir el esclarecimiento, no directamente decir que es falso. ¿Dónde está una prueba cuando ellos refieren que es uno falso? No, se ha confirmado por el gobierno de Argentina a través del Ministerio de Seguridad, que establece incluso, ¿no? Imagínense, el 11, o sea, antes de asumir esa sucesión inconstitucional de un gobierno de facto, ya se habían planificado. Y todo muestra que ha sido un plan, no solamente un plan a nivel nacional, sino un plan internacional, incluida la participación de otros países, de otros organismos internacionales. ¿Para qué? Para entrar al gobierno de manera violenta, de manera ilegal, inconstitucional, para reprimir al pueblo boliviano, para intimidar con estos armamentos que han llegado. ¿Para qué intimidar? Por supuesto, ¿para qué? Para asaltar también lo que ha sido los arcas, lo que se están reflejando, lo que se ha advertido en estos últimos días, los daños económicos, los contratos que van en contra de la población, que se advierte ahí tremendos daños económicos. Entonces, esto es un hecho más que, por supuesto, que tiene que aclarar el presidente de Argentina, expresidente, ¿por qué envió? Si en ese momento mismo nosotros, algunos que estaban perseguidos, hemos solicitado el asilo a Argentina, no querían darnos el asilo, no quería nadie. Entonces esto ha sido para reprimir. Obviamente han utilizado esto, o sea, como un pretexto que estarían mandando a Bolivia. ¿Para qué? Para dar seguridad a lo que ha sido la Cancillería de Argentina acá en Bolivia. Entonces, desde todo punto de vista, se están estableciendo, ya confirmando totalmente, o sea, con pruebas que ni siquiera nosotros lo estamos mostrando, sino que pruebas que desde otros lados se han emergido. Bien. De lo que ha sido el golpe de Estado, la consumación del golpe de Estado, y precisamente esto es un elemento para que la misma sea establecida y evaluada objetivamente por parte del Ministerio Público. Diputado Reyes, ¿dónde se debe dar una solución a este tema? Ayer escuchábamos, en las últimas horas en realidad escuchábamos al embajador de Bolivia en Argentina y decía, bueno, esto tiene que ir ante la justicia y la justicia debe determinar. Bueno, en primera instancia decir, en complemento a lo que decía Juanito Angulo, el ex embajador en Bolivia explicó cuál ha sido el rol de la gendarmería, explicó por qué llegaron los gendarmes a cuidar ciudadanos argentinos y también a cuidar a la gente del MAS que se fue a asilar a la embajada de la Argentina. Entonces lo que estamos viendo aquí es que el MAS está tratando de una vez más confundir a la población, distraer de lo importante. Lo importante aquí ha sido las declaraciones del excomandante Terceros, donde se ha evidenciado que se ha protegido a Evo Morales
y que Evo Morales seguía mandando incluso después de haber renunciado. Entonces lo que estamos viendo aquí es la continuación del discurso del golpe forzado, porque aquí están forzando las fechas, incluso con las declaraciones del canciller Maita, donde hay una incongruencia de fechas, claramente como lo dice mi colega Juanito Angulo, porque ni siquiera se fijan en los detalles. El MAS cuando miente sin armar un guión creíble, miente sin fijarse en los detalles, y es por eso que hay esas incongruencias que ahora por supuesto que le van a pesar. Aquí lo importante es decir que se ha falsificado una carta, hay el uso de un instrumento falsificado, hay la falsificación material y por supuesto el canciller Maita es sujeto a proceso y no solamente él tendría que renunciar, sino que también tendría que explicar a la población el porqué de un conflicto interno que nos hace por una supuesta carta y el porqué involucrar a un país vecino también para producir un conflicto interno entre ellos. Entonces, no contentos con confrontarnos a los bolivianos, sino que también buscan la confrontación en los países vecinos. Diputado Angulo, analistas y también opositores han asegurado este fin de semana que el gobierno de Arce ya no tiene argumentos y que está desesperado precisamente por sostener que hubo un golpe de Estado en el país. ¿Qué responde ante estas afirmaciones? Bueno, lamentablemente algunos analistas, incluidos algunos medios, ¿no? Los analistas, bueno, se han dedicado a favorecer, ¿no? A favorecer a ciertos grupos conservadores, a ciertos grupos políticos que tratan de destruir el país. No sé si les pagarán, tendrán algún financiamiento de algunas organizaciones internacionales, de ONGs, posiblemente, ¿no? Posiblemente, pero sin embargo, lo que corresponde es aclarar, informar. El viernes, por ejemplo, Dinara decía, ¿no? Decía lo que es Bolivia verifica, ¿no? O sea, decía, ¿no? Que este documento era falso. O sea, Bolivia verifica. Y el día sábado aclara y se retracta que no había sido eso. O sea, ¿cómo manifiestan? ¿Cómo utilizan? O sea, es lo que está utilizando como una herramienta política para desvirtuar, para distraer, por supuesto, y para no asumir la responsabilidad. Los analistas saben perfectamente, ellos también han coadyuvado de manera indirecta lo que ha sido el golpe, todo lo que ha sido la preparación para asumir lo que es el gobierno de facto. Entonces no le queda otro defender, ¿no? Le están defendiendo, encubriendo estos hechos que tienen que aclararse, pero nosotros nos basamos con los hechos, nos basamos con documentos, con pruebas materiales. No solamente la carta ya ha sido confirmada, aclarada por parte del gobierno de Argentina, por parte del Ministerio de Seguridad del mismo país, donde establecen claramente de que ha sido enviada evidentemente a Bolivia estos instrumentos bélicos para reprimir al pueblo boliviano, para cometer delitos de genocidio, y en ese contexto, bueno, pues ahora lo que corresponde es coadyuvar, colaborar a este proceso de investigación, porque el pueblo boliviano pide de que se aclare, se haga justicia. Bien. Se haga justicia. Entonces, en ese marco, considero que medios, analistas, políticos, todos debemos cooperar para que de manera objetiva se establezca y encontremos la verdad histórica de estos hechos que hemos vivido. Diputado Reyes, finalmente, ¿qué acciones van a llevar de aquí en adelante Comunidad Ciudadana? Bueno, en primera instancia, la denuncia permanente de esta mentira, de este armado judicial que ya ha sido condenado por la comunidad internacional. El caso de supuesto golpe de Estado ya se ha caído a pedazos. Lo que están tratando de hacer es reconstruirlo de las cenizas prácticamente, porque ya mintiendo, falsificando instrumentos como una carta, muestran la desesperación de este gobierno. Por otro lado, la complicidad de un gobierno como el de la Argentina en este instante, que busca también la confrontación interna. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a persistir en la denuncia. Sabemos que la población no cree en este tipo de armado judicial, sabemos que lo necesario es una reforma judicial para poder recuperar la confianza, y lo más importante aquí, no distraernos de las declaraciones de terceros, donde se evidencia que Evo Morales siguió mandando, mientras cuando ya había renunciado tuvo la protección de los militares,
tuvo la protección de Calimán y lo más importante, intentó confrontar a los bolivianos, intentó incendiar la ciudad de La Paz. Evo Morales en su despecho quiso ser Nerón y por supuesto quiso dejar el país en la ruina para así volver como Salvador. Nada de eso, gracias a Dios, pudo suceder y lo más importante aquí es que Evo Morales tiene que rendirle cuentas a la justicia y explicar esa intencionalidad que tuvo. Finalmente, diputado Angulo, ¿qué es lo que van a hacer el siguiente paso para adelante? Tengo entendido que van a analizar también llevar este tema a nivel internacional, a instancias internacionales, y van a presentar más pruebas sobre la veracidad de esta carta. Sí, Diana, antes quería aclarar, me faltó el tiempito anterior, o sea, no hay una desesperación. ¿Por qué puede haber desesperación? Más bien hay voluntad, la predisposición de nuestro gobierno. Se está demostrando a nivel de la región. Bolivia es uno de los países que está garantizando con todos los instrumentos médicos en tema de salud. Bolivia en este momento está saliendo con todos los aspectos necesarios en tema económico. Hoy se garantiza la educación. En ese aspecto, la desesperación lo tiene la oposición. Nosotros, en este caso que corresponde, es que se aclare, ¿no? Porque ha pasado este delito a nivel internacional. Cuando traspasa a nivel internacional, y por supuesto que tiene que actuarse. Es un delito que atenta a la humanidad, es un delito que atenta a los derechos humanos. Y en ese contexto, en los siguientes días, van a analizar un equipo jurídico para que esta demanda, esta acción sea respondida por el gobierno de Argentina, del expresidente de Argentina, del expresidente también de Ecuador, los que han participado. No solamente la participación de estos países, sino advierte también de otros países como de Brasil, de otros países. Y la oposición sabe, ¿no?, cómo han captado, cómo han organizado, cómo han planificado para derrocar a un presidente, a un gobierno legal y constitucionalmente electo. Y eso no se hace. Y esto tiene que sentar un presidente legal y constitucional para que no se cometa finalmente. ¿A quién ha perjudicado? ¿Ha perjudicado a Evo? ¿Ha perjudicado a Bolivia? ¿Cómo estábamos en tema económico, con crecimiento, con estabilidad? Y ahora nos han dejado totalmente destruido. Entonces, esa es la consecuencia negativa de estas acciones con las colaboraciones de otros países. No puede quedar impune. Nosotros vamos a pedir, tenemos instrumentos legales que nos permiten a nivel internacional para que estas acciones sean respondidas por los que han participado, los que han colaborado desde afuera. ¿Para qué? Para atentar los intereses de la patria. Diputado Reyes, concluyo con usted, por favor. ¿Qué le responde al diputado Angulo? Ustedes también van a evaluar la posibilidad de ir a instancias internacionales. ¿Quién tiene que dar la última palabra? Bueno, en primera instancia estamos viendo que el MAS persiste en mentir hasta el final. Eso se llama mentir para sobrevivir, mentir para sobrellevar una gestión que está en las ruinas, que no tiene la capacidad de subsanar problemas en la economía y menos en la salud. Mentir para sobrevivir. Por otro lado, quieren involucrar a hacer juicios internacionales contra expresidentes. Van a volver a perder los juicios internacionales como lo han hecho con el MAR, como han hecho con otras instancias, con otras empresas en algunos litigios internacionales que ha tenido el gobierno de Evo Morales. Entonces no solamente van a confrontar a los bolivianos, van a producirnos una pérdida a nivel internacional y también vamos a perder recursos porque seguramente se va a gastar mucho en abogados internacionales. Nosotros persistimos en la denuncia, persistimos en el respaldo que nos está brindando la comunidad internacional y por supuesto la justicia internacional, y donde realmente ya se han esclarecido los hechos. Tanto el expresidente Macri como su exministra y también el ex embajador han explicado el rol que han tenido en Bolivia, gendarmes argentinos, y por supuesto cualquier otra cosa, cualquier otra versión ya es un invento y una falacia del MAS. Por ello es mentir para sobrevivir. Diputado Reyes, gracias por participar de este debate. Que tenga muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Lo propio, diputado Angulo, muy buenos días, gracias. Gracias, Dianara. Quiero decir, el único que miente es el señor Carlos de Mesa y su aliado político. Esperamos que asuma con responsabilidad. El país necesita que asumamos todos con responsabilidad frente a estos hechos que han cometido entre ellos. Gracias, Dianara. Muy buenos días.
Esas fueron las palabras de los diferentes representantes. Por un lado, Juanito Angulo, diputado del Movimiento al Socialismo, y por otro, el diputado Alejandro Reyes, de Comunidad Ciudadana, quienes debaten frente a la veracidad de la presunta carta de agradecimiento enviada presuntamente desde la Fuerza Aérea Boliviana al gobierno argentino en agradecimiento por la dotación de armamento bélico en el periodo transitorio de Yanine Áñez en la presidencia, justamente en los primeros días que Yanine Áñez asumió la presidencia en Bolivia. Esas son las palabras de los diferentes representantes. El representante de Comunidad Ciudadana, el diputado Alejandro Reyes, sostiene que el movimiento al socialismo se encuentra en una situación crítica al punto de llegar a falsificar documentos oficiales, mientras que el diputado Juanito Angulo del movimiento al socialismo sostiene que esa carta es verdadera y que fue confirmada por autoridades de Argentina, que es una vergüenza que haya pasado semejante situación en los periodos de noviembre de 2019. Al final, ¿ustedes qué creen sobre la veracidad de esta carta? ¿Qué creen que ocurrió en noviembre de 2019? ¿Será posible que Argentina realmente mandó armamento bélico y el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana mandó esta carta de agradecimiento? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de los hechos ocurridos en noviembre de 2019 tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia.